Aquí vamos a ver otras maneras de clasificar polígonos. En general, podemos tener un polígono que es equilateral. Recuerden, lateral es como la palabra lado y equi quiere decir igual o equivalente. En este caso, un equilateral polygon es un polígono donde todos los lados son congruentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un polígono equilateral que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, perdón, 7 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Esto sería un equilateral heptagon, porque tiene 7 lados y estas marquitas nos indican que todos los lados son exactamente del mismo largo. También podemos tener polígonos que son de equitativo, angular, de ángulos, o sea, todos los ángulos interiores son congruentes. Y nos muestran un ejemplo de una figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 lados. Noten que los largos de los lados no son iguales, pero las medidas de los ángulos de adentro son todos iguales porque estas marquitas nos indican que todos los ángulos deben ser exactamente de la misma apertura. Como es de 8 lados, esta figura es un equiangular octagon. Entonces, cuando una figura tiene tanto todos los lados iguales como también todos los ángulos iguales, ahí se les refiere como un polígono regular. Y la definición de esto es que todos los lados y todos los ángulos son congruentes. Por lo tanto, quiere decir que un polígono regular es ambos equilátero y equiangular. Aquí nos muestran una figura de 6 lados que es un regular hexagon. 6 lados es hexagon y sabemos que es regular porque nos muestran todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. La ventaja de que nos digan que una figura es regular es la siguiente. Si me dan este pentágono y me dicen que es regular y me dicen que la medida de este lado es, digamos, 7 centímetros y que la medida de este otro ángulo es, digamos, 108 grados, al decirme que es regular, entonces me podrían preguntar cuál es el largo de cualquiera de estos otros lados y yo automáticamente puedo decir todos esos lados también son 7. Y me pueden preguntar cuál es la medida de todos estos otros ángulos y automáticamente puedo decir todos esos también son 108. O sea que para una figura regular, la ventaja es que con un solo ángulo y un solo lado dado, usted puede saber todas las medidas porque todas van a ser iguales. Esa información es la que vamos a usar entonces para resolver este tipo de problemas. Nos dicen, encuentre la medida de un ángulo. Vean como aquí dice an angle. Esto quiere decir que es uno solo, no el total de todos los ángulos interiores. O sea que recuerden el video anterior que cuando les dije que si quisieran saber uno, tendrían que tomar ese total que puede obtener de la suma de todos los ángulos interiores con la fórmula de n-2 por 180 y toda esa cantidad habría que dividirlo entre el número de ángulos dentro de la figura para saber cuánto es que mide cada uno. Esto lo puedo hacer si la figura es regular, porque sé que todos van a ser exactamente la misma medida. Pues eso vamos a hacer. Si me dicen que es un heptagon, esto hept me he memorizado ya y usted debe memorizar también que eso quiere decir 7. Por lo tanto, la figura es de 7 lados. O sea que el total de los suma de los ángulos interiores
vamos a ponerlo así, ese total va a ser en realidad 7 menos 2 por 180 grados. 7 menos 2 no es otra cosa que un 5 por 180 y al multiplicar obtengo 900 grados. Pero ese no es el resultado de mi problema porque solamente quieren saber uno de los ángulos. An interior angle. Es muy importante fijarse en las palabras del problema cuando le piden uno o el total. Pues si sé que es regular y sé que tiene 7 lados, va a tener también 7 ángulos interiores. Porque en la unión de cada uno de los lados se va a formar un ángulo, por lo tanto el número de lados siempre va a ser igual al número de los ángulos interiores. O sea que este total de 900 lo tengo que dividir entre 7 partes iguales para saber la medida de un ángulo interior. Pues vamos a hacer eso. 900 dividido entre 7 le va a dar un decimal, o sea que lo vamos a redondear, sería 128.6 grados aproximadamente. Y así es como se hace un problema cuando le piden la medida de un solo ángulo interior. Recuerde que si le dan el número de lados, usted puede utilizar ese número de lados en la fórmula para saber el total de los ángulos interiores y entonces como es regular y luego dividir entre el número de lados que tiene y así tiene un solo ángulo. Muchas gracias.